Romanos capítulo 5, versículo 12 al 14, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en lo que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Pueden acomodarse. El mensaje que vamos a compartir en esta oportunidad está marcado con el número 1717 y titulado El virus de la muerte. El virus de la muerte. Sabemos, la palabra virus está de moda ahora. Eso se menciona 1000 o 2000 veces por día. En su casa y fuera de su casa usted oye la palabra virus constantemente. La palabra muerte a la gente no le gusta. Es una palabra incómoda. Tan incómoda que a la gente le da miedo. Pero le dé miedo o no le dé miedo, es una realidad. Una realidad temida por todos. Nadie desea la muerte, a menos que esté aburrido de la vida y se suicide. Y para mucha gente sería interesante descubrir y matar el virus de la muerte. Porque si matamos el virus, se acabó la enfermedad. Los virus producen enfermedades que ya conocemos, aunque hay una de esas enfermedades que para la gente es la única que existe, porque es la única que se menciona. Pero los virus producen muchas enfermedades. Producen gripe, influenza, varicela, papera, ébola, sarampión, hepatitis, rubeola, sida. Pero no se habla casi de eso. Pero hay un virus que es responsable no de una parte de las muertes. Hay un virus que es responsable de todas las muertes. No por un año, ni por 2, ni por 5, sino de toda la historia de la humanidad. Ese virus está en todas partes y muy pocos se protegen contra este, el virus de la muerte. El virus tiene su característica, es un parásito. El virus es un parásito, porque necesita de los procesos vitales de una célula completa para su existencia. ¿Cómo funciona? Funciona penetrando la célula de un organismo superior, alterando la información genética de esa célula y obligándola a reproducir el virus en muchas veces, causando más y más enfermedad. Una de las cosas interesantes es que no es posible combatir el virus con antibióticos, sino solo con vacuna. Este virus o todos los virus son infecciosos y muy contagiosos. Algunos virus han sido sacados de circulación y solo existen en laboratorios. Y como están en laboratorios, son susceptibles de ser utilizados como arma biológica cuando a una superpotencia le dé la gana. Por eso hay algunas historias que le llaman teoría de conspiración, que tienen una base real, porque ya se ha hecho en otras ocasiones. Pero hoy queremos compartir sobre el virus de la muerte, el flagelo más temido por la humanidad. La muerte es un resultado, es un virus cuyo agente activo se llama pecado.
Si no existiera el pecado, no existiera la muerte. Y la muerte existe por causa del pecado. Ahora, ¿qué entendemos en sentido general por pecado? Cuando hablamos de pecado estamos hablando de un término religioso, de carácter espiritual. Solo se entiende dentro del pensamiento religioso y de la experiencia religiosa dentro del marco de una relación con Dios. Para que haya pecado tiene que haber Dios. Tiene que haber un infractor de esas reglas que Dios ha establecido. Hay unos términos que la gente conoce que conceptualmente son muy parecidos al pecado. Hay términos que la gente utiliza que podían asociarse con el pecado. Por ejemplo, mal o maldad. Mal o el mal es un término filosófico que indica toda condición o hecho que interfiere en cualquier grado con la perfección en toda su expresión. Para pecar tenemos que pensar en Dios, pero para hacer una cosa mal no tenemos que pensar en Dios. Si a usted le ordenan hacer un blog o hacer una casa y usted no la hace como le dijo el patrón, el diseño del ingeniero, usted hizo la casa mal. Pero esto no quiere decir que usted ha pecado contra Dios. Usted simplemente no hizo lo que le dijeron. Entonces, el mal tiene origen y tiene su ejercicio dentro del arte, dentro de la profesión y dentro de la sociedad. Cualquier cosa que no se haga como se dijo o como se espera o como se exige es porque está mal. Otro término muy parecido es vicio. Es un término ético, moral. Es un mal moral que se interpreta como una mancha social, porque difiere de lo que de manera natural se espera. Cuando usted hace una cosa contrario a lo correcto, a lo que se espera o a lo que conviene, y usted la repite sin parar en que no está haciéndolo bien, entonces el mal se convierte en un vicio. Y el hecho de que usted tenga un vicio, hay gente que tiene un vicio de mover un pie, hay otros que mueven un ojo, hay otros que tosen. Esto no quiere decir que sea pecado, pero es algo que se sale de la norma, entonces ocasiona cierta atención de la gente. También están los términos de crimen o delito, que es el término legal de pecado, que implica violación a la ley o las normas aceptadas por la sociedad para su protección y preservación. Todo esto puede ser parte de un sistema que no implica a Dios. Usted puede cometer un delito en una sociedad que en otra sociedad no sea delito. Por ejemplo, hay lugares por allá, por el África y por la India, hay tribus donde las niñas la casan a los 2 y 3 años con un adulto. Cuando esa niña crezca, ya tiene su esposo. Aquí eso es un delito, todavía, ¿verdad? Todavía, porque el mundo va caminando para atrás. Está como el cangrejo. Usted analiza el comportamiento antropológico de nuestra sociedad y usted se va a dar cuenta que en el fondo estamos caminando de reversa. Hay cosas que 500 años atrás era costumbre de la gente, pero la sociedad se superó, creció, descubre que eso no es conveniente, que eso es malo y supera esa etapa. Pero ¿qué pasa? Ahora está recogiendo lo que siglos atrás había dejado. Y pecado que cometió Sodoma y Gomorra, ahora están volviendo a ser legales, igual que en Sodoma y Gomorra. Entonces, si Sodoma y Gomorra existieron 2500 años atrás,
y nosotros estamos repitiendo lo que se hacía 2500 años atrás. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Pero eso no se puede decir, porque es pecado analizarlo. Hay que estar con la corriente mientras no afecte nuestra relación con Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces, en la Biblia hay definiciones de pecado, hay explicaciones de pecado, porque la gente oye mucho hablar de pecado y dice, ¿pero cuál es el problema? No hagas eso, que eso es pecado. ¿Y? Yo he hecho eso toda la vida y no me he muerto, así que ¿cuál es el problema? En la Biblia pecado es transgresión. Salmo 39, 8. Líbrame de todas mis transgresiones y no me pongas por escarnio del insensato. Esto significa salirse de los límites que Dios ha establecido en su palabra. Transgredir, violar una propiedad, atravesar un espacio prohibido, hacer lo que me dijeron que no haga, o no hacer lo que me dijeron que hiciera. Delante de Dios, eso es pecado. Por eso dice el salmista, líbrame de transgresiones. Porque al yo transgredir, violentar la ley de Dios, el juicio de Dios puede venir contra mí o sobre mí, destruirme, y entonces los insensatos hacer escarnio de mí. Está hablando de alguien que conoce, aunque sea un poco, a Dios. Cuando yo violento la palabra de Dios, cuando yo, conociendo el camino, me aparto de ese camino y hago cosas que ya yo había dicho que eran malas, o que eran sucias, que eran perversas, y el insensato me ve cometiendo el pecado o el error que yo había reprendido antes, ¿qué va a hacer el insensato? Reírse de mí. Se burla de mí. Oh, ¿y qué te pasó? Y tú no me dijiste a mí que no hiciera eso, porque eso es pecado. ¿Y por qué tú lo estás haciendo ahora? Entonces, de ahí quiere David que Dios lo libre. También otro concepto de pecado en la Biblia es iniquidad. Dice Isaías 1:16, lávense y límpiense, quiten toda iniquidad de delante de mis ojos. Le dice Dios a su pueblo, dejen de hacer lo malo. Y dice en 59:2 de Isaías, sus iniquidades han hecho separación o división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. El primer versículo 16 dice, Dios le dice al pueblo, lávate y límpiate, que quita de ti toda iniquidad delante de mis ojos y deja de hacer lo malo. Eso es como una especie de advertencia. Dios le dice a la gente, y en este caso a Israel, y nos lo dice por extensión a todos nosotros, deja de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque el juicio pudiera ser automático. Yo pongo esta Biblia aquí, yo pongo esta Biblia ahí, es posible que se caiga. Y si yo la dejo ahí, yo no la tumbé, ya se cayó. Entonces, Dios tiene sus leyes. Dios tiene sus requisitos. Dios te dice, mira, no pase por ahí. Puede tener problemas si pasa por ahí. A lo mejor usted pasa y no pasa nada. Usted cruza y todo quedó intacto, pero te la anotaron. Pero otro día usted cruza y tiene un accidente. ¿Lo castigó Dios? No. Es automático. El juicio de Dios es automático. Usted violenta la palabra de Dios, la orden divina. Usted viola la ley de gravedad. ¿Qué le pasa?
Usted está en un quinto piso, un décimo piso. Hay una ley de gravedad que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Y baja con fuerza a una velocidad directamente proporcional a su peso. Si pesa 10 libras, baja a una velocidad. Si pesa 100 libras, baja más rápido. Entonces usted dice, no, yo no creo en la ley de la gravedad. Y usted está caminando, usted sigue caminando. Y se mató. ¿Lo mató Dios? Se mató usted. Porque violó la ley de la gravedad. Cuando usted viola la ley de Dios, cuando usted ofende a Dios, usted queda a expensas del juicio, de la ira de Dios automáticamente. Y eso se llama pecado. Eso es iniquidad. Dice, por consecuencia, sus iniquidades o sus pecados han hecho separación entre ustedes y Dios. Porque la gente hace lo que no debe hacer, entonces se queja de Dios. Comete sus errores, no tiene paz, no tiene tranquilidad. La familia se le está llevando quien no tiene que llevársela, desbaratada, todo es una desgracia. Entonces se queja de su mala suerte. ¿Y qué estás tú haciendo para corregir eso? ¿Dejaste a Dios? Señor, tú me has dejado. Dios no deja a nadie. Nosotros dejamos a Dios. Entonces se crea una barrera que impide la conexión, la comunicación con Dios. Y a veces la gente cree que la culpa la tiene otro. Entonces aquí el Señor se lo dice: tus iniquidades han hecho separación entre nosotros. Tus pecados han hecho ocultar de ustedes mi rostro para no escuchar. O sea, si Dios no me oye, la culpa es mía. Si Dios no me hace caso, la culpa es mía. Porque hay una barrera que yo creo, yo mismo la fabrico. La barrera del pecado. Otro concepto bíblico es maldad. Es la expresión y ejercicio de la naturaleza perversa. Dice 6:5 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Expresión y ejercicio de la naturaleza perversa. El impío no solamente se goza con pensar en la impiedad, con gustarle la impiedad, sino disfruta la impiedad, la ejercita, la practica. Porque si no la practica, no recibe el gusto que quiere. Entonces se goza en hacer lo malo. Hay gente que disfruta la maldad. Usted sabe, es increíble que hay personas que se han dedicado sicarios, que cuando hace varios días que no matan a uno están intranquilos. Porque esa maldad ellos la disfrutan, ellos la viven. La perversión y la impiedad son parte ya de su existencia. Entonces dice el Señor que vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todos los pensamientos, los designios de su corazón, era continuamente solo el mal. O sea que la gente no inventa cosas buenas, sino que vive fabricando cosas dañinas. Y si no, usted pone la película más moderna, la película moderna. Primero comenzaron con la violencia, los crímenes, los robos, los asaltos, y la mayoría de los ladrones aprenden a robar mirando películas. Mirando películas porque son maestros. Los atracadores aprenden mirando películas. O sea, porque no se conforman con hacer ellos la maldad, sino en publicitarla, para que otros también sean malos como son ellos.
Ahora el sexo explícito por la televisión, por la radio, por internet, por todas partes, pero no el sexo normal, el sexo como le dé la gana al diablo y a su demonio. O sea que la maldad está en vitrina y la gente la practica sin ningún tipo de estupor. Y otro de los conceptos bíblicos es la impiedad, falta de temor de Dios, rebelde. El que desafía a Dios con sus hechos, como dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El pecado no es parte de la humanidad. El pecado es un virus de origen maligno, un virus que llegó, penetró la célula humana, alteró su estructura emocional y espiritual y lo obliga a producir más virus, más muerte espiritual, contagiando a todos los humanos. El pecado no es parte de nuestra naturaleza, se hizo parte de nuestra naturaleza. Nosotros fuimos creados sin pecado, pero el virus nos afectó, nos penetró el virus del pecado, y como el virus se reproduce, es infeccioso, es contagioso, se multiplica, alteró la estructura, la célula emocional nuestra, que estaba funcionando perfectamente bien, pero al llegar el virus del pecado, se altera la normalidad y ya funcionan otras cosas en el orden espiritual y en el orden emocional y como quiera. Entonces lo obliga a producir más virus, más muerte, más maldad. Por ejemplo, es lo que nos dice la palabra de Dios y es lo que estamos tratando de evitar, que el virus del pecado, que el virus de la maldad penetre y haga estragos en nosotros. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, fíjate que no existía. El virus, si no aparece una célula viva y completa, no existe. Él funciona cuando encuentra a dónde albergarse. El pecado solo no funciona. El pecado funciona cuando alguien le hace coro. Cuando alguien hace coro. El adulterio, la fornicación, la maldad, la envidia, el egoísmo, todo eso existe y está en el tapete. Pero si nadie lo practica, no es pecado. Es simplemente un nombre que está ahí. Entonces dice, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entró al mundo por un hombre, el virus del pecado. Y como entró el virus del pecado al hombre, generó la muerte. La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, no fuimos creados para morir. Morimos porque hay un virus de la muerte. Y hay una vacuna que se la mencionamos más adelante. Porque no hay antibiótico contra los virus, pero hay vacuna. Hay una vacuna contra el virus de la muerte. Entonces, antes de que ese virus encontrara la célula, no existía el pecado. Pero entró al hombre, el hombre se constituyó en la célula que iba a reproducir ese virus, y por el pecado entonces vino la muerte. ¿Por qué vino la muerte por el pecado? Porque significa la desobediencia, la violación al sagrado mandato divino. Ahora, ¿qué es la muerte en este concepto, en este contexto? La muerte es la separación. Muerte es separación. Separación de Dios eterna es muerte espiritual. Separación del cuerpo, el alma y el cuerpo de manera permanente es muerte física. ¿Por qué se muere la gente? Porque se sale el alma. Porque se divide en el alma y el cuerpo. Desde que usted cayó en el vientre de su madre,
hay un alma y hay un cuerpo en formación. Siempre estarán juntos el cuerpo y el alma. El día que se separen, a usted lo colocan en un ataúd, porque ya usted no se mueve, ya usted no respira, ni habla, ni oye, ni ve, ni entiende. Ya usted se murió, no porque se enfermó, sino porque el alma se le salió. Hay gente que ha durado 20 y 30 años enfermo y no se muere, porque el alma está ahí. Hay otros que se enferman hoy y mañana están muertos, porque el alma decidió salirse. Hay otros que con un golpecito el alma se le va. Y hay otros que le dan 60 puñaladas y el alma no se le va. Entonces la muerte es cuando el alma se sale del cuerpo. Entonces el pecado hizo que nosotros, que la raza humana se separara de Dios con carácter eterno por causa del pecado. Entonces aquí se llama, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó a todos los hombres? Porque el virus es contagioso. Entonces la muerte pasó a todos los hombres. ¿Sabe por qué? Dice ahí, porque todos pecaron. Se dejaron contagiar del virus de la muerte. Entonces la muerte pasa a ser parte de nuestra naturaleza por el hecho de nosotros haber pecado. Entonces aclara el apóstol, antes de la ley había pecado en el mundo. Todo eso existía antes de la ley, pero nadie lo practicaba. Y si lo practicaban, no estaba prohibido, por lo tanto no era pecado. Pero donde no hay ley, no se imputa pecado, no se inculpa, no se viola, porque si no hay una prohibición, yo no puedo violarla porque no existe. Pero cuando existe la prohibición, entonces viene la infracción o la transgresión de esa ley. Y eso es lo que es pecado, transgredir los lineamientos, las reglas, las leyes divinas. Entonces yo me constituyo en un pecador, en un violador, en un impío, en un perverso. Y dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aunque en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Repito, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de Adán. Ninguno de nosotros pecó a la manera de Adán. Adán fue el que metió el pecado en el mundo. Ahora nosotros heredamos el pecado. Sin embargo, dice ahí, aunque ninguno de nosotros transgredió al estilo de Adán, porque Adán fue el primero, sin embargo, el pecado, el virus, se multiplicó y alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De hecho o de derecho, todos pecamos porque ya hemos venido con nuestra naturaleza pecaminosa. De ahí deriva nuestra naturaleza contaminada. Adán era perfecto, pero permitió entrar al virus de la muerte en sus dos manifestaciones, espiritual y física. A veces alguna gente que escucha dice, oye, cuánta ignorancia junta. Porque hay gente que no creen, dicen que no creen en Dios, que no creen en la muerte, no creen en el más allá. Y entienden que el que cree en el más allá es un ignorante. Yo no sé qué va a pasar con ellos cuando se mueran. ¿O será que no piensan morirse? ¿O será que creen que la muerte es una decisión de ellos? Si fuera decisión de ellos, en el mundo no cupiera un mandado, porque todos estuvieran vivos, porque es posible que nadie quisiera morir. Pero la paga del pecado, la consecuencia del pecado, los resultados del pecado son la muerte. Ahora, hay definición bíblica más abundante del pecado. Primero, según la Biblia, pecado es falta de voluntad para permanecer en obediencia a Dios.
Si yo no permanezco en el lugar que Dios quiere y haciendo lo que Dios quiere, yo estoy pecando. La incapacidad nuestra para permanecer en la voluntad de Dios es pecado. Para obedecer a Dios es pecado. Si yo, en otras palabras, si yo me quiero independizar de Dios, ya yo soy pecador. Nos creó Dios, nos sustenta Dios, nos mantiene Dios. Y Dios tiene sus reglas claras para el bien de nosotros. Usted dice, Dios me dijo que, si Dios le dice a la gente, Dios se vale de los sentidos y de otras exigencias que Él mismo colocó como si fuera un chip en nuestro organismo. Usted dice, Dios quiere que yo mantenga este cuerpo sano. Para mantener este cuerpo sano tengo que dormir, tengo que comer, tengo que tomar agua. Si Dios me dice a mí, toma agua, come, duerme, pero ni me da sueño, ni me da hambre, ¿usted cree que yo le obedezco? Nosotros obedecemos porque nos da hambre. Comemos porque nos da hambre. Bebemos porque nos da sed. Dormimos porque nos da sueño, no por obedientes. Entonces hay manera de Dios obligarnos a obedecer las reglas de su naturaleza. Dios le dijo a Adán y a Eva, henchid y multiplicad la tierra. ¿Cómo se iba a hacer esto? Apareándose, teniendo contacto sexual el hombre y la mujer. Ahora, porque Dios le dijera a ellos, multiplíquense, ¿se iban a multiplicar? Dios puso en ellos el deseo. Y ahora ellos, el deseo sexual es parte de la naturaleza que Dios puso en nosotros. Para que obedezcamos la orden de henchid y multiplicad la tierra. Entonces cuando yo me salgo de esa voluntad, hay una voluntad expresa, hay otra voluntad no expresada, pero cuando yo me salgo de la que yo conozco, yo estoy en pecado. Dios me ha dicho que no mienta, por ejemplo. La Biblia lo dice, Dios no me lo dijo en el oído, porque hay mucha gente que Dios le habla mucho. No tengo esa bendición de que Dios me esté hablando a cada rato. Pero la Biblia lo dice. Entonces, si yo practico la mentira, ya yo entiendo que estoy pecando porque estoy violentando los requisitos divinos. Entonces, el pecado en la Biblia es separación de Dios. Dice Romanos 3:23. Todos pecaron, por tanto están destituidos de la gloria de Dios. O sea que a nosotros nos toca parte de la gloria. A los seres humanos Dios le da una herencia espiritual, pero la pierde por causa del pecado. Dice, porque pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hay un derecho que no se aplica. Hay algo que es mío, pero me lo quitan por causa de mi infracción. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la solución de ese problema es fácil. Dejar de pecar, resolver ese problema para que nos incluyan otra vez en la gloria de Dios. Hay consecuencias. El virus ha penetrado diferentes células. El virus del pecado ha penetrado, por ejemplo, la célula de la familia. La familia. Dios crea a la familia como lo máximo. Después de crear al ser humano, entonces Dios tiene que buscarle un hábitat, una forma de cohesión y crecimiento al mismo tiempo. Dios pone amor en la pareja para que produzcan descendencia y para que se mantengan juntos. Pero si no hay ese amor, si ese hombre y esa mujer no se aman,
Usted sabe que hay una diferencia entre querer y amar. Yo quiero mi carro, pero yo no amo a mi carro. Usted quiere a su mujer y usted ama a su mujer. Hay quienes quieren a la mujer pero no la aman. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que cuando la necesitan la usan. La usan como si fuera un zapato. Un zapato viejo, ya me lo quité y lo tiré por allá. Entonces, para que la familia se mantenga unida, para que los hijos crezcan en paz y con una buena definición emocional, que no sean medio tarados, que no sean medio locos, que no sean violentos y que no sean agresivos, que no sean ladrones, que no sean mentirosos. Tiene que haber una pareja estable, una pareja que se ame, una pareja que se entienda, una pareja que haga el esfuerzo por mantenerse unida. No es que no haya disgusto, no es que todo sea bajado del cielo, no. Es que haya sabiduría en los dos. Tanta sabiduría que cuando uno se equivoca, el otro se dé cuenta y no haga la misma equivocación. Que cada uno sobrelleve la carga del otro. Que haya amor. Lo único que mantiene unida una pareja y un hogar es el amor. No hay más nada. No es el dinero, no es el atractivo físico, porque eso se va a la porra. Hay alguien que a los 20, 25 años era una estrella. ¡Ay, qué hermosa esa muchacha! ¡Ay, qué esbelto ese joven, qué elegante! Y usted lo busca 30 o 40 años después, ¿y qué va a encontrar? Quizá el nombre y el apellido. Aleluya. Y usted le pregunta, ¿y tú eres fulano? Yo soy. Ni le sale la voz ya, hermano. O sea, el que se casa y mantiene su hogar a base del atractivo físico, fracasó. Porque esa mujer tan linda de la cual usted se enamoró, no va a ser linda siempre. O la linda que usted quería. Porque lindos somos todos siempre. Porque Dios no hace porquería. Aleluya. Todo lo que Dios ha hecho es perfecto. Pero lo atractivo de los ojos se va. Esos hombres que usted ve que eran fuertes. Vientre de cuadrito. Bíceps de 20 pulgadas. Y usted lo que era una mole. Cuando le pasan 30 o 40 años, hermano, lo que le cuelgan son los gollejos así. Donde antes era fortaleza, lo que hay es pellejo. Eso se va. Y el que fundamenta el hogar y la familia, en eso se desvanece. Ahora, cuando usted establece el amor como la base sólida del hogar, usted ama a su esposa, usted ama a su esposo, usted ama a sus hijos, usted ama a sus padres, eso no se acaba nunca. Pero ¿qué ha hecho el virus? El virus de la muerte penetró las células de la familia y lo divide. Ya no se aman. Y cuando usted no ama a una gente, usted le molesta todo lo que hace. Y cuando lo ama es al revés. Todo le cae bien. Y si no, pregúntele a un enamorado. Yo conocí un joven que era muy delicado para comer. Y no comía muchas cosas. Y la mamá se esmeraba en hacerle la cosa, pero él no se la comía. Y un día, él tenía su novia. Y un día la mamá está en la casa de la novia. Y van a comer. Y ella ve el plato y ella pensó, fulanito no va a comerse eso. Eso a él no le gusta. Aleluya. Fulanito no comía eso, hermano. Pero ahora,
Lo preparó su amor. Aunque no tenga sal, está bueno, varón. Está precioso, sabroso. Y la mamá se quedó así. Pero como mujer sabia se quedó zipper en la boca. El amor suple multitud de faltas. Entonces el diablo ha querido quitar el amor de la familia. Y usted ve que se acaban unos con otros. Se destruyen. Los esposos se golpean, se insultan, se destruyen moralmente. Los hijos aprenden a la violencia y acaban uno con otro. Y a veces hasta dudan de sus padres. Entonces el virus penetró la familia. El virus del pecado y el virus de la muerte ha penetrado las instituciones sociales y políticas. Usted ve a la gente que cuando son profesores universitarios, usted ve que tienen unas reglas, unos parámetros morales y unas indicaciones. Usted dice, oye, pero este hombre da para presidente, y bueno que se da, pero que no llegue. Porque cuando llega la cosa cambia. Entonces él ve, lo que él veía verde, ahora lo ve rojo. Y las cosas le cambian de tonalidad. Y ahora él tiene un comportamiento distinto. Porque el virus del pecado ha penetrado la sociedad con corrupción, con mentira, con robo, con maldad, con egoísmo y con todos los males que puedan haber. Pero también ha penetrado la iglesia. El virus del pecado ha penetrado también la iglesia. Y usted ve cuántas cosas están pasando en el mundo. Usted ve cuántos comerciantes en el mundo. Usted ve cuántos gerentes de pastores, administradores. Usted lo ve con bucacheles. Gente que lo que ven es con los signos de peso, de dólar o de yen o de euro. Gente que aman más al dinero que a su propia alma. Gente que creen que el mundo es para ellos eternamente y que nunca dejarán nada y que todo es para ellos. Pero están en el altar. Y usted lo oye, cuando le hablan de dinero se le salen los ojos así. Se le ponen brilloso. Ese es el virus del pecado del egoísmo. Dice la Biblia, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Después de eso viene cualquier cosa, porque es la raíz de todos los males. Entonces, el pecado ha penetrado todo esto y por eso hay tanta violencia, tantas divisiones, tanto divorcio, tanto envidia, tanto egoísmo, tanto celo, tanta hambre, tantas enfermedades y tanta muerte. Todo esto viene en un solo paquete. El virus es contagioso. Usted sabe que cuando usted brega mucho, dice la gente, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un agentado, con uno que tiene espíritu de grandeza, llámese orgulloso o soberbio. Usted es humilde, tranquilo y sencillo, pero usted anda con esa persona para arriba y para abajo todo el tiempo. Cuando viene a ver, usted está igualito que él. Cuando usted es un hombre correcto de su casa, tranquilo, que ama a su esposa, que la distingue, que no la traiciona, pero usted se junta con un pecador, adúltero, fornicario, de todo, que vive enamorando todas las faltas que le pasan cerca, aunque sea una escoba. No tiene que ver la carita, no tiene que ver nada. En una ocasión yo andaba con un amigo familiar y ese no deja pasar una. Y pasó una persona con una cara horrible, porque hay caras que no son muy transitadas, ¿verdad? Como que son un espantapájaro. No, porque Dios lo hizo, no es que sea fea, es que Dios la hizo distinta. Aleluya. Y yo veo que el hombre está vuelto loco. Digo, pero va, ¿qué es lo que tú estás mirando? Entonces me hace, dije, él la miró por detrás, él no le importó la cara. Usted anda todo el tiempo con un individuo así, el virus es contagioso.
El virus es contagioso. Por eso, dime con quién anda y te diré quién eres. El virus es contagioso. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ay, pastor, pero usted sí es rígido. Rígida es la Biblia, hermano. Rígido es Dios. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Porque el virus es contagioso. El que anda con envidioso se convierte en envidioso. El que anda con un guapoto de esos que pelean por todo, a poco tiempo está peleando, insultando a todo el que le pasa cerca. El que anda con adúltero, a poco tiempo está adulterando. Por eso la Biblia recomienda distanciamiento del mundo y de sus prácticas. La Biblia recomienda distanciamiento social y cuarentena. Nosotros aquí estamos en cuarentena. Distanciamiento del pecado. Por eso dice Santiago, el que se hace amigo del mundo, no del universo, no del cosmos, del mundo, de la sociedad perversa, de la sociedad impía, el que se hace amigo de las prácticas, de la cultura que los rodea, se constituye en enemigo de Dios. Dios los rechaza, porque está contaminado por el virus de la muerte. Después de esa contaminación viene la muerte. Es contagioso. Por eso la Biblia nos exige que nos apartemos lo más que podamos. Pero hay un diagnóstico para ese virus que está en Romanos 6:23, o una sentencia. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es el remedio para este virus? Una pastilla, un antibiótico, una terapia, un ejercicio. Hay un solo remedio para el virus del pecado. Dice la Biblia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, aquí nadie está vacunado contra el pecado. Aquí nadie tiene una vacuna. No, yo no peco porque ya yo estoy vacunado. A mí el virus del pecado no me entra porque yo estoy vacunado. Si tú te mantienes en la línea de Jesucristo, si te mantienes dentro del espacio de la voluntad de Dios, si te mantienes sin transgredir, sin violentar los preceptos divinos, el virus no te toca. Pero si te zafa, el virus te contagia. Porque es sumamente contagioso. Usted vive con un chismoso. Su esposa es una dama seria, tranquila, pero tiene una amiga. Ay, qué amiga que tiene, que se pasan la tarde entera hablando. Y usted va un día y dice, mi amor, ¿y de qué que ustedes hablan tanto? No, de las cosas del barrio. Las cosas del barrio. Que fulanito le es infiel a fulanita, que fulanita le es infiel a fulanito, que mira cómo se vistió fulanita, que mira fulanita se arregló el cuerpo, que mira fue al cirujano plástico, que mira cómo se ve ahora, que mírale la cara, que mira la nariz, que mírala por detrás, parece que se hizo algo. Y se pasan la tarde hablando de eso. Y mira, fulanita cree que sé yo qué, pero fulanito no es serio con ella. Fulanito tiene una sucursal. Puede ser verdad, puede ser mentira. Pero el chisme, en el mucho hablar, dice la Biblia, no falta pecado. Entonces, si esa esposa seria, honesta, modelo, esa esposa fiel, esa esposa ejemplar, tiene una amiga chismosa, y ella siempre está hablando con esa amiga chismosa, mire, como mucho a los 6 meses, ella también va a ser chismosa. Y si la amiga le hace marrulla a su esposo,
ellas son muy amigas, al poco tiempo ella estará haciendo lo mismo, porque la célula se multiplica, el virus se multiplica, contagia y es infeccioso. Entonces, lo mejor es la vacuna de la sangre de Cristo y mantenerse separado del pecado. Porque tiene otra característica, que aunque usted esté vacunado se puede contagiar. Mírelo ahí. Usted está vacunado con la sangre de Cristo, pero usted está jugando con el pecado. Usted está jugando con el diablo. Y el hecho de que usted esté jugando con lo que no debe jugar, lo desprotege. Queda desprotegido porque el Señor se retira. Ese no es tu lugar. Tu lugar es en la iglesia, no la playa el domingo en la mañana. Ah, no, yo estoy vacunado por la sangre de Cristo. A mí el virus del pecado no me entra. El domingo de la mañana usted coge para una playa de esa. Aquí hay un culto, en cada iglesia hay un culto, pero usted coge para la playa porque usted tiene un deseo de un relax, un descanso, porque usted está cansado de lo mismo. Usted está vacunado por la sangre de Cristo, pero ahí está lleno de virus. Y cuando usted va allá, la sangre de Cristo se retira, la ayuda que el Espíritu Santo le da se contrista y usted se queda solo. Y entonces el virus, como usted no está guardando el distanciamiento social, el virus viene y le pasa un ejemplar por el frente y usted se queda. Y le pasa a otro y usted dice, pero me voy a volver loco. No, loco está tuya. Cuando usted provoca al diablo, hermano, cuando usted provoca al diablo lo encuentra. Cuando usted abandona la sombra, el abrigo del Altísimo, usted queda expuesto a lo que el diablo quiera hacer con usted. Por eso yo le aconsejo, cobíjese, protéjase, no haga desarreglo, guarde su depósito con fidelidad, porque Cristo vuelve. Bendito el nombre de Jesús. Después de pasar la sangre de Cristo por nosotros, quedamos libres de pecado y por tanto libres de la muerte eterna y en propiedad de vida eterna gratis. La vacuna para librarnos del virus de la muerte está en la palabra de Dios. Por tanto, dice Romanos 5:19, por tanto el pecado o virus entró al mundo por un hombre y por el pecado, virus, la muerte. Así la muerte pasó, contagió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Nosotros somos justos cuando aceptamos a Jesucristo. Usted puede haber hecho todo lo que el diablo puso en su camino. Cuando usted no tenía una relación con Dios, cuando usted no le servía a Dios, cuando usted no conocía a Dios. Pero a partir de cuando usted conoce al Señor, las cosas cambian. El que obedece a Cristo se constituye en justo. No es que somos justificados, no es que somos perfectos, hemos sido perfeccionados por la sangre de Cristo. No somos mejor que nadie, pero estamos en el camino del Señor. Y el Señor es quien ha prometido estar con nosotros si nosotros somos fieles a Él. Entonces, sin el virus no hay muerte. El pecado es la causa de la muerte. Por lo tanto, si yo mato el virus, me economizo la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte eterna. La muerte eterna. Porque cuando salimos de este globo, unos van para un lado y otros van para otro. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo no, como yo no he ido allá, yo tengo que creer lo que dice la Biblia.
Pero hay alguna gente que parece que han ido y no creen lo que dice la Biblia. Parece que ellos vieron otra cosa ya. Pero como yo no he ido, yo creo en el que fue y en el dueño. Y eso es lo que dice la Biblia. Si yo le soy fiel al Señor, tengo vida eterna. Si yo no le obedezco al Señor, tengo muerte eterna. Separación permanente de Dios en el lugar de tormento, dice la Biblia. Un aplauso al Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Termina tu obra en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Manteniendo la quietud por unos minutitos más, quiero decirle a los amigos que si entendieron el mensaje, si creen en lo que hemos hablado, si tu situación espiritual es correcta y si quieres cambiar, si quieres acercarte a Dios, hoy es el día. Así que yo voy a hacer una oración y me van a acompañar todos los amigos que están aquí o que están a través de radio y televisión, que quieran un acercamiento a Dios, que estén conscientes de que han pecado, que han sido desobedientes, pero que quieran arreglar su situación con Dios. La Biblia provee una sola forma: acercándose a Cristo y pidiéndole perdón, aceptando a Cristo como Salvador. Y de ahí comienza el proceso de renovación de tu vida. Así que todo el que quiera cambiar de vida y tener una esperanza de vida eterna en el futuro, le invito a entregar su corazón al Señor. ¿Cómo hacerlo? Ore conmigo. Le voy a guiar en una oración. Después de orar, le vamos a invitar, si siente el deseo, de pasar al altar para volver a confirmar su decisión. Pero ahora vamos a orar. Cierre sus ojos. Dios amado, repita conmigo: Padre Celestial, he escuchado tu palabra. Reconozco que he pecado contra ti. He vivido en desobediencia. Hoy me arrepiento. Te pido perdón. Te entrego mi corazón y mi vida. Acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Y te pido que limpies mi alma con la sangre derramada en la cruz. Escribe mi nombre en tu libro y guárdame del mal. Te entrego todo lo que soy. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, oh Dios. Tú sabes que te necesito. Muchas gracias por amarme tanto. En el nombre de Jesús. Amén.